Como les dije, seguimos celebrando las lecturas del tiempo ordinario que hemos querido compartir a lo largo de esta semana. Hoy precisamente las dos lecturas tienen un tema común, la vocación. La vocación de todo creyente, sea pastor de la Iglesia o no sea pastor. La primera lectura del libro de Isaías, ante la muerte de Ocías, el rey, Isaías pertenecía al reino del sur, así como Oseas y Amós pertenecían al reino del norte, Isaías al reino del sur, cuya capital era Jerusalén. Y tenemos toda una grandeza, una lindeza, diríamos, de la palabra de Dios. Cuando Isaías fue al templo de Jerusalén, a los 25 años tal vez, descendía de raza de sacerdotal. Y entonces, ante la muerte de Ocías, se habían quedado sin rey. Y este hombre va al templo. Esto sucedió en el año 738 antes de Cristo. Y aquí vemos toda esta visión que tuvo el bueno de Isaías. Una visión maravillosa donde descubre cómo Dios es el Todopoderoso, cómo Dios es la grandeza, los querubines, todas estas imágenes que nos transcribe el libro de Isaías, expresa la grandeza de Dios, a quien adoran los cielos, a quien dicen siempre los ángeles y arcángeles esas palabras que tantas veces repetimos nosotros: Santo, Santo, Santo es el Señor. Esto es maravilloso y es además una invitación a darnos cuenta que lo más grande del hombre es Dios. Vivimos en una sociedad donde Dios estorba. ¿Pero por qué Dios estorba al hombre de hoy? Porque Dios te inquieta interiormente. Dios te pone en el entredicho de tu vida. Por eso lo mejor es olvidar a Dios para que Dios no me moleste. Y creo que hoy la lectura del libro de Isaías es una lectura que nos abre a la realidad de un Dios de amor, un Dios que está en medio del hombre, de la historia de la humanidad, un Dios que es el Señor de la historia y del hombre, un Dios además que se revela al hombre como se reveló a este hombre, a Isaías, a este gran profeta mayor. Y además hay un gesto tan bello cuando vino aquel ángel y de unas brasas del altar del sacrificio se las pone en la boca y le dice esto cuando oye el bueno de Isaías: ¿a quién mandaré? Le purifica con esas ascuas todos sus pecados, que es las brasas del sacramento de la Eucaristía. Cuando decimos en la Eucaristía: Señor, no soy digno. Eso es reconocer que no somos dignos, que necesitamos esas brasas de amor en nuestro corazón y en nuestros labios para saber orar con un corazón abierto a Dios, a un Dios todopoderoso, a un Dios que está por encima de todo lo creado y lo visible y lo invisible. Dios no es cualquier cosa que maneja al hombre, y nosotros también tenemos ese problema grande. Dios es el Dios de la vida, el Dios de la esperanza y además el Dios del consuelo ante la lucha de la vida. Y es maravilloso cuando esto de las brasas le purifica todos los pecados. Y entonces oye el bueno de Isaías: ¿quién irá? ¿A quién mandaré? Y entonces Isaías dice: mándame a mí, yo iré. Esto es una llamada a cada uno de nosotros a testimoniar la fe en el hombre de hoy,
en la sociedad que vivimos en este momento de la historia. Ser testigos de fe, los creyentes, pero una fe auténtica, no una fe ficticia, no una fe provocativa, no, una fe de verdad. Y creo que hoy, a la luz de este texto del libro de Isaías, tenemos que sentirnos como interpelados por este Dios que nos ama, por este Dios que nos pone los carbones encendidos del arrepentimiento en el corazón y en los labios, para que podamos, de estas brasas donde se hornea el Cordero Pascual, que es Cristo el Señor, toda la Eucaristía. No es aquí te pillo y aquí te mato, no, es toda una liturgia de amor, toda una liturgia de esperanza, como es la palabra de Dios que estamos proclamando. Que no podemos venir a esta palabra con desdén, provocativamente, no, tenemos que venir con humildad, con un corazón contrito y humillado, como el bueno de Isaías, abierto a este Dios que te brinda imágenes y visiones tan bellas. Por esto, hermanos, hoy queremos pedirle al Señor, por medio de este profeta, un profeta de Dios, que estemos siempre como Isaías. Mándame a mí, mándame, Señor. Que estemos dispuestos a vivir la fe, a ser testigos en el mundo de hoy de la fe de Jesús, revelado como la gran transparencia de Dios. Que seamos testigos en este momento y en este mundo, en esta sociedad. Pero no olvidéis, testigos de fe auténtica, fe seria, no fe a tiempos, no, fe que envuelva toda mi vida y que realmente me abre a la Eucaristía verdadera del Señor. Creo que esto es lo que podemos pedirle con toda realidad y además con toda fe. La segunda lectura que hemos proclamado es el Evangelio. Según San Mateo, este Evangelio es el Evangelio que se dice de la llamada de los apóstoles, del envío, todo esto. Y realmente es un Evangelio también que hoy nos puede interpelar a todos y cada uno de nosotros. Cuando el Señor va diciendo que un discípulo que eres tú y soy yo, no es más que el maestro, sino puede ser como el maestro, pero no es más. Y entonces, cuando el Señor les dice, hemos escuchado el día pasado que les dijo a los discípulos, a los apóstoles, mirad que os mando como ovejas en medio de lobos, dando a entender que les mandaba en una realidad un tanto sangrante de rechazo al Evangelio, a la misión que ellos tenían. Y este texto del Evangelio de hoy es también toda una llamada, no tengáis miedo. El sacerdote, el apóstol, no puede tener miedo de predicar el Evangelio en una sociedad que la rechaza. ¿Y por qué se rechaza el Evangelio? Porque el Evangelio te pone al desnudo tu vida, te increpa tu vida, te cuestiona tu vida, que no está de acuerdo al Evangelio, a la ideología del Evangelio. Por eso, el Evangelio es rechazado. No tengáis miedo. El miedo nos puede paralizar a los pastores de la Iglesia, el anuncio del Evangelio. No tengáis miedo porque os puedan calumniar o decir lo que decían de Jesús por arte de Belcebú. No tengáis miedo porque os digan que utilizáis el altar, porque el demonio siempre actúa en nuestras vidas. Porque el miedo genera siempre replegarse a la nada, diríamos. El apóstol, el sacerdote, el obispo no puede tener miedo a este momento de la historia, porque ese miedo va a generar
retraerse de la autenticidad del Evangelio de Jesús. Y creo que el miedo no genera el anuncio del Evangelio. Y por ese motivo, los sacerdotes corremos este riesgo. Predicar el Evangelio, hacerlo simpáticos, como si fuese un bazar, donde todo se da y se regala gratis. Mira, qué majo sacerdote, que bien habla. Por lo menos este no se mete con nosotros, este tal. No tengáis miedo. Y que el miedo no genere el replegaros a esta realidad que vivís. El miedo tiene ese gran problema. Y es más que el Señor nos dice también, mirad que si me negáis, si tenéis miedo y me negáis ante los hombres, yo os negaré ante mi Padre del cielo. ¿Cuántos pastores tendremos que decir al Señor? Perdón. ¿Cuántos pastores tendríamos que escuchar, y cristianos también, todos discípulos somos? No os conozco, no sé quiénes sois. Que siempre que yo iba a misa, todos los domingos, yo rezaba mucho, no sé quiénes sois. No olvidéis esto. Solamente el miedo nos puede paralizar en un momento actual, en una sociedad concreta, en un mundo donde ha renunciado al gran valor y la gran riqueza de la historia, a Cristo, que es el Señor del hombre y es el Señor de la historia. Y creo que esto es muy interesante. Yo os pediría como pastor de la comunidad que reconozcamos a Cristo como el Señor de mi vida, el Señor de mi historia, el Señor de este pueblo. Cuando ustedes van a los pinos, han venido aquí muchos de ustedes por el olor a la Virgen, vamos a llamarlo así. Pero no olvidéis, si realmente esta Madre nos trae a Cristo a la Eucaristía, y esta Madre no nos plantea seriamente la valentía para ser creyentes, para ser pastores a pesar de las críticas y nada, para anunciar el Evangelio. No se meta usted con nosotros. No. El Evangelio es provocativo, crea tensión y crea conflicto en nuestra vida. No tengáis miedo. Si me negáis delante de los hombres, yo os negaré ante mi Padre del cielo. Porque este es el dilema, que queremos que nos aplaudan los pastores de la iglesia. Y mira que bien lo hace, qué majo, cómo lo hacen. Da gusto, esto es da gusto, no el otro que teníamos como si le tiran al río. No, hermanos. Esto es más serio. Y es más serio la labor de un pastor. Predicar el Evangelio en toda su nitidez, sin miedo, con valentía, en un momento difícil como el nuestro. Hablar hoy del demonio, hablar del aborto, hablar de la corrupción de este momento de la historia, esto es provocativo para mucha gente, pero tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque toda esa realidad, este banco de corrupción que hay, este Dios don dinero, todo esto, pues esto está en contra de la ideología del Evangelio. Y si yo como pastor no lo digo, estoy ocultando una hoja del Evangelio de Cristo. Me podéis luego aplaudir, para nada. No os conozco, dirá el Señor. Me podréis criticar porque digo cosas serias. Estupendo. Eso hacían con Cristo. Por eso creo que hoy nosotros, a la luz de estos textos, que son de vocación, la de Isaías, todo discípulo, tenemos que dar razón de nuestra fe, con esa seriedad, con esa coherencia de vida, con esa formalidad, y además con ese silencio garabantal. Tiene que ser un lugar de silencio. Un espacio donde hemos venido aquí precisamente a dejarnos bañar por la misericordia de la Virgen, ponernos guapos, la conversión. Esto es Garabandal.
Que Ramadán no es un arturito de restos vacíos, no, no. Es una profundidad de la fe en Jesús a través de la Virgen. Y si no, de nada sirve esto. Pues así. Señor cura, ¿dónde se ve la Virgen? Aquí me decían, ya os dije hace poco. Digo, en el sagrario, aquí está la Virgen. Me comprende. Por eso yo os pediría, con todo el cariño además, que no olvidemos esto. Como Isaías, somos testigos de la fe todos. Y no podemos tener miedo a ser testigos de la fe ante los compañeros de estudios, ante la gente joven. Y decir, tú vas a misa, eso es propio de mujeres y de niños, eso tal, y de viudas y de las abuelitas. Ir a misa, un día de estos, jueves, viernes, estabas tú en misa. Viví una experiencia preciosa. 200 y pico jóvenes, chicos y chicas, en una Eucaristía que celebraron en Cosío. Maravillosa. Y sobre todo el rostro de aquellos jóvenes de 14 a 24 años tendrían, con los religiosos, las religiosas, la simpatía, la cara de gozo que tenían. Era como una jornada de jóvenes de varias partes de España. Por eso creo que los jóvenes tienen el futuro del mundo y el futuro de la Iglesia. Y todos tenemos algo que hacer. Vivir la fe, la ancianidad, la juventud como yo, todos vivir la fe y ser testigos de la fe, sin miedo, sin tapujos, para no poder o para no tener que escuchar, no sé quién soy, no os conozco, el que me niegue, yo le negaré a él. Que esto es genio, esto es la condenación. De pie.